Muy buenos días. Esta es la clase número 42 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). En esta ocasión vamos a ver lo que son los órganos primarios del sistema linfático, pero también los tipos de glóbulos blancos. Para empezar, el sistema linfático, como sabemos, se trata de un conjunto de vasos los cuales se encargan del transporte de la linfa. Este sistema cuenta con diferentes órganos, los cuales son los primarios y los secundarios. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea, y los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y también lo que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, con la abreviación MALT. Vamos a empezar con los órganos linfoides primarios. Estos, como ya dije, eran el timo y también la médula ósea. Aquí en esta imagen tenemos el timo. Como podemos ver, se encuentra a la altura del manubrio del esternón, por detrás de este. El timo se define como un órgano pequeño que está ubicado en la parte superior del pecho. Como dije, se encuentra por debajo del esternón y contribuye en la elaboración de glóbulos blancos, los cuales son los llamados linfocitos. Estos linfocitos son los que se encargan de proteger el cuerpo contra diferentes tipos de infecciones, así como también algunos otros glóbulos blancos. Sin embargo, el timo, más que un órgano, se le considera también como una glándula. Como podemos ver en esta imagen, el timo se compone por dos lóbulos y cada uno consta de dos partes claramente diferenciadas: la médula en el centro y también la corteza en la periferia. Aquí en esta otra imagen podemos ver lo que viene siendo la médula y también la corteza. La médula, como dije, en el centro y la corteza en todo lo que viene siendo la periferia. La médula, estas que tenemos aquí, se especializa en lo que viene siendo la maduración de los timocitos. Los timocitos es básicamente un seudónimo de linfocitos T en desarrollo. Estos eventualmente van a dar a unos linfocitos T especializados, las cuales tienen la capacidad de diferenciar las células propias de los agentes patógenos externos. Después de la médula tenemos lo que viene siendo la corteza. La corteza está compuesta por linfocitos T inmaduros, es decir, timocitos, y están entre una red celular a través de la cual le llega la irrigación. Ahora, además de los timocitos o linfocitos T, también existen diferentes tipos de células que se pueden encontrar en el timo. Estas células son las células epiteliales de soporte estructural, también lo que habíamos mencionado, los timocitos o células T inmaduras, los linfocitos T, que son células inmunitarias que protegen contra las infecciones y estimulan lo que es la respuesta inmune ante la presencia de algún antígeno. Y por último, las células Kurczewski, liberadoras de una serie de proteínas con función hormonal que participa en la maduración y también en la diferenciación de los linfocitos T. Es decir, existen diferentes tipos de linfocitos T. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablemos un poco de los linfocitos T. Estos son células del sistema inmunitario, los cuales se encargan de la inmunidad celular o la respuesta inmune. Su membrana contiene lo que viene siendo una serie de proteínas específicas, que son capaces de reconocer diferentes tipos de sustancias y producen una respuesta inmune. Como concepto, tenemos que los linfocitos T reciben su nombre porque son producidas en el timo. No producen anticuerpos y son las células encargadas de la respuesta inmunitaria celular. Además de esto, al ser el timo una glándula hormonal, es capaz de también estimular otras glándulas, por ejemplo las del eje del hipotálamo hipofisiaria
como pues la hormona del crecimiento o la prolactina. Recordemos que los linfocitos están incluidos en un grupo de células, los cuales son los llamados leucocitos o simplemente glóbulos blancos, formados por 5 estirpes de células, los cuales son los neutrófilos, los linfocitos que pueden diferenciarse en B y T, los monocitos, los eosinófilos y también los basófilos. Además de esto, también existe a su vez diferentes tipos de linfocitos T, esto según la función específica que desempeñan. Estos son los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T auxiliares y también los linfocitos T reguladores. Ahora, aunque los linfocitos maduros se conviertan en estos tres tipos de células, los linfocitos T se originan en las células madre hematopoyéticas, las cuales se encuentran en la médula ósea y también pues en la vía sanguínea. Estas llegan al timo para continuar con su proceso de maduración. Luego, tras ello, los linfocitos T abandonan nuevamente el timo y se dirigen a través de la sangre hacia los órganos linfáticos secundarios, o sea, los ganglios linfáticos y también el vaso, y también a los puntos diana en busca de antígenos extraños. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de linfocitos T. Primero empezaremos con los linfocitos T citotóxicos. Estos pertenecen a la línea de linfocitos T que se encarga de la inmunidad celular. Estos neutralizan las células infectadas por microorganismos intercelulares, es decir, microorganismos que han infectado y que se encuentran en el interior de las células. Mediante un ataque directo a la célula infectada inyectan una enzima tóxica, la cual provoca la destrucción de la célula infectada. Por eso es que este linfocito tiene la denominación citotóxico, aunque también se le llama comúnmente como CD8. Aquí en esta imagen tenemos el linfocito T citotóxico. Primero, las células T citotóxicas se van a unir a lo que es la célula infectada. Después, se perfora y se hace un agujero en la membrana de la célula infectada y entra pues la enzima. Y ya por último, la célula infectada es destruida. Ahora vamos con la célula T auxiliar. Los linfocitos T auxiliares es un tipo de célula inmunitaria que estimula las células T citotóxicas, los macrófagos y las células B para que produzcan la respuesta inmunitaria. Una célula T auxiliar es un tipo de glóbulo blanco y de linfocito. También se llama como CD4 y linfocito T cooperador. Su función básicamente es ayudar a los demás glóbulos blancos a que realicen su respuesta inmunitaria. Y por último tenemos las células T reguladoras. Estos son linfocitos T que regulan o suprimen a otras células del sistema inmunitario. En sí, los linfocitos T reguladores controlan la respuesta inmunitaria, en lo que corresponde a partículas extrañas o propias para ayudar y prevenir enfermedades autoinmunes. De ahí radica la importancia de este linfocito. Ahora hablemos de la médula ósea. De esta ya habíamos hablado cuando habíamos visto la sangre y el sistema circulatorio. La médula ósea se trata de un tejido que lo podemos encontrar en el interior de algunos huesos, sobre todo en huesos largos como por ejemplo el fémur. Otros lugares que podríamos mencionar son el esternón y también la cresta ilíaca, que a pesar de no ser huesos largos, son los lugares donde se extraen muestras para exámenes y pruebas de laboratorio cuando estas son requeridas. La médula ósea fabrica distintas células, pero las principales son las células madre progenitoras, las cuales son la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Estas se les conoce como células progenitoras o células madres debido a que éstas dan paso a la formación de las demás células sanguíneas, es decir, lo correspondiente a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas.
En lo correspondiente a los glóbulos blancos hay distintas ramificaciones. Por un lado, las células madre mieloides van a dar paso a los mieloblastos. Y estos mieloblastos van a formar lo que viene siendo diferentes granulocitos. Estos son los que conocemos como basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Por otro lado, la célula madre linfoide da paso a lo que viene siendo los linfocitos B, los linfocitos T y también los linfocitos citolítico natural. Todo este conjunto de células van a formar lo que viene siendo los glóbulos blancos. Muy bien, entonces veamos los glóbulos blancos. Primero empecemos con los mieloblastos. Estos son originarios de las células madre mieloides y dan origen a los granulocitos, es decir, los que habíamos mencionado, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Es decir, el mieloblasto es un tipo de glóbulo inmaduro que se forma en la médula ósea y los mieloblastos se convierten en glóbulos blancos maduros del tipo granulocito. Primero tenemos los basófilos. Este es un tipo de glóbulo blanco el cual se activa como parte de la respuesta inflamatoria y son los responsables del inicio de la respuesta alérgica. Se le define como un tipo de leucocito que interviene en el sistema inmunitario. Por ejemplo, ayuda a detectar y también a destruir células que se consideran como cancerígenas en un estadio temprano, es decir, células que hayan presentado un tipo de mutación y pues justamente este basófilo se encarga de destruirla. Asimismo, también interviene en lo que viene siendo la reparación de las heridas. Además de esto, se encarga de la liberación de la histamina y otros mediadores. La histamina se trata de una sustancia química que está presente en algunas células del organismo. Cuando una persona es alérgica a una sustancia en particular, como por ejemplo alimentos o el polvo, el sistema inmune cree erróneamente que esta sustancia, normalmente inocua para el organismo, es en realidad nociva. En un intento de proteger al organismo, el sistema inmune desata lo que viene siendo una reacción en cadena, que induce a algunas células del cuerpo a la liberación de histamina y otras sustancias químicas. Esto en el torrente sanguíneo. Después, la histamina actúa en lo que viene siendo los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones o la piel, o también incluso en el tracto gastrointestinal de las personas, provocando pues síntomas de alergia. Ahora continuamos con los eosinófilos. Estas células participan en lo que viene siendo la respuesta inmune ante infecciones, pero puede estar implicada en varios tipos de patología, como por ejemplo procesos inflamatorios o pues procesos alérgicos. Los eosinófilos se producen en lo que viene siendo la médula ósea, esto a partir de las células madre, y pues migran hacia lo que viene siendo la sangre, donde pues suelen dirigirse a diferentes órganos, como por ejemplo el timo o el tracto gastrointestinal, así como también las glándulas mamarias o el útero. Esta célula realiza distintas funciones, pero son especialmente importantes en la defensa ante infecciones de helmintos, es decir, gusanos parasitarios. Durante estas infecciones, los eosinófilos liberan diferentes sustancias las cuales van a ayudar a destruir al patógeno. Estas sustancias están contenidas en unos gránulos en el interior de la célula, los cuales pues podemos ver y observar acá. También son capaces de activar a los linfocitos T o inducir a la producción de anticuerpos monoglobulina M en las células B, participando así en lo que viene siendo la respuesta inmune adaptativa. Y por último tenemos a los neutrófilos. Este es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de la infección, ayudando a combatirla porque ingieren a los microorganismos y pues van a elaborar enzimas que los destruyen. Un neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco, un tipo de granulocito y un tipo de fagocito. Y aquí quiero detenerme un momento, pues ya sabemos que los granulocitos son justamente estas tres células que acabamos de mencionar, es decir,
los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Pero también decimos que un neutrófilo es un tipo de fagocito. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es un fagocito? Bueno, como concepto tenemos que un fagocito es un tipo de célula inmunitaria, la cual rodea y destruye a los microorganismos. Básicamente los ingieren tanto microorganismos como también materia extraña. Este proceso se le conoce como fagocitosis. Y pues en palabras simples, los fagocitos se comen a los microorganismos y de esa forma los eliminan. Y pues algunos de los fagocitos que podemos mencionar son los monocitos, los macrófagos y claro, también los neutrófilos. Entonces veamos estas dos células, los monocitos y los macrófagos. Tenemos nuevamente esta imagen donde podemos ver la diferenciación celular. Tenemos por una parte a los mieloblastos y también a los linfoblastos. Los mieloblastos se originan en la célula madre mieloide y van a dar origen a las células inmunológicas correspondientes a los granulocitos. Estos ya mencionamos que eran los basófilos, los eosinófilos y también los neutrófilos. Por otra parte, los linfoblastos, estos que tenemos acá, van a formar a los linfocitos. Y estos eventualmente se van a subdividir en lo que viene siendo los linfocitos B, los linfocitos T, que pues habíamos mencionado que eran los linfocitos T citotóxicos, los auxiliares y también los reguladores. Y aquí en esta parte tenemos los monoblastos. Estos son otro tipo de células que se van a formar. Estos son los que van a formar a los monocitos, el cual es un tipo también de agranulocito, es decir, que está en el mismo grupo que los linfocitos, debido a su morfología. Los monocitos son células que proceden del sistema inmunitario, los cuales luchan con determinadas infecciones, contribuyendo a que los leucocitos destruyan a los tejidos que están dañados y además también eliminan células cancerígenas. Esto sirve como escudo contra sustancias extrañas que causan enfermedades. Los monocitos permanecen en la médula ósea unas 24 horas. Después van a pasar a la circulación sanguínea y son distribuidos en las diferentes partes del cuerpo. Una vez que los monocitos salen de los capilares sanguíneos, entonces se van a localizar en los diferentes tejidos del cuerpo y se van a transformar en macrófagos. Cuando se transforman en macrófagos, van a aumentar su tamaño de entre 5 a 10 veces y además ahí en ese momento adquieren la capacidad fagocítica, es decir, que en este punto pueden comerse a los microorganismos y también a las células muertas, así como también pues lo hacen los neutrófilos. Si esta célula está en reposo en la circulación, se le llama monocito. Por otro lado, cuando traspasa los capilares sanguíneos, se le conoce como macrófago. Es decir, los monocitos son muy pequeños, por lo que traspasan lo que son los capilares sanguíneos, así como pues lo hace el líquido intersticial. Pero en el momento que esto ocurre, los monocitos pues se transforman en macrófagos y pues van a aumentar su tamaño. En este sentido, los macrófagos reciben un nombre diferente dependiendo del lugar en donde se encuentren. Por ejemplo, reciben el nombre de microglía en el sistema nervioso central, célula de Cooper si se encuentra en el hígado, macrófago alveolar si se encuentra en los pulmones y osteoclastos si se encuentra en lo que es el tejido óseo, es decir, en los huesos. Bueno, y aquí terminaríamos. Como podemos ver, pareció un poco complejo, pero en realidad lo importante es entender la diferenciación celular, pues una célula nos lleva a otra, las cuales, a pesar de ser diferentes, trabajan en conjunto y tienen funciones similares, como ocurre con los neutrófilos y los macrófagos, los cuales fagocitan a las células muertas o microorganismos. Y además esto, por un lado, el neutrófilo es un granulocito y el macrófago, por otro lado, es un agranulocito. Pero bien,
aquí terminaríamos por el día de hoy, así que pasen buen día y muchas gracias por su atención.